De nuevo, buenos días a todos. Gracias por estar en la clase de biofísica. Hoy es sábado 27 de agosto y la clase de hoy equivale a nuestra, tercera sesión con el tema de termodinámica. Termodinámica la vamos a ver en tres partes. La parte de introducción, porque muchos de ustedes no han visto termodinámica en bachillerato. La segunda, que es la termodinámica del cuerpo humano, y la tercera, que es la termodinámica clínica. De aquí, de este tema, se van a derivar los ejercicios, los problemas de aplicación que vienen en el examen, que a partir de la próxima semana, que ya brincamos a septiembre, estaremos haciendo ejercicios aplicativos del tema. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar primero hablando acerca de los antecedentes de la termodinámica. La termodinámica es una parte de la ciencia eh, que estudia, como su nombre lo dice, termos viene de calor, dinámica viene de movimiento. Hemos estado comentando en la clase que dinámica es una parte de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, digamos que termodinámica podría definirse como aquella parte de las ciencias físicas y químicas también. Yo creo que un antecedente de la termodinámica sería la físico-química, en la cual estudiamos la forma como se mueve, más que el calor, la energía. La energía es el concepto fundamental de la termodinámica. La termodinámica, pues, estudia a la energía en todas sus formas, cómo se comporta, cómo se transfiere, cómo se transporta y cómo, entre comillas, hemos estado buscando almacenar la energía, que ha sido imposible porque la energía no se almacena. Entonces, me voy a saltar algunas definiciones que voy a ir comentando. Ya saben que no leo mucho el texto, prefiero irles ilustrando con base en las láminas y ya ustedes pueden leer con más detalle. Entonces, la termodinámica ha existido toda la vida. Este planeta tiene unas leyes termodinámicas que aplican a todo, porque todo es energía. Nosotros los seres humanos también tenemos termodinámica porque tenemos energía. Todos los días gastamos, entre comillas gastamos porque la energía no se gasta, se transforma. Entonces todos los días transformamos energía. ¿Cuánta energía transformamos? Pues la que demande nuestro cuerpo. Les decía, en algunas clases ya lo he comentado, y lo vamos a ver más adelante, que el cuerpo humano necesita aproximadamente a la edad de ustedes, entre 20 y 25 años, unas 24 calorías por kilogramo de peso por día. Entonces, multiplicando nuestro peso por 24, podemos tener un estimado del requerimiento de energía que tenemos en calorías por día. En metabolismo basal, es decir, solo para mantenernos vivos. Si además vamos al gimnasio, caminamos, corremos o cualquier otra actividad, se suma a la demanda de energía y esta cantidad puede oscilar. Pues estamos normalmente sobre las 1000 calorías diarias, ¿no? Una persona promedio, 1500, 2000, 3000, dependiendo si eres un atleta de alto rendimiento como Michael Phelps, estarás arriba de las 8000 calorías diarias, ¿no? Entonces, todo es un equilibrio. Y este tema no aplica únicamente al cuerpo humano, aplica a la vida, a las máquinas. Sí, sí, el monitor de su pantalla en donde me están viendo tiene una temperatura mayor porque está emitiendo luz, está transformando la energía eléctrica en luz. Eh, si tenemos iluminación o algún motor, yo tengo un abanico aquí enfrente que si me acerco al motor se va a calentar. Quiere decir que la energía se está transformando en movimiento, en luz, en otras formas, energía química, energía radiante, muchas otras formas, pero cada vez que se transforma hay una partecita de ella que se transforma en calor, porque todo se calienta. Se calienta un motor, se calienta un televisor, se calienta el refrigerador, el motor del refrigerador, se calienta el motor de un coche. Sí, se calienta, todo lo que transforma energía se calienta, disipa calor. Sí. Y eso lo vamos a ver, es una de las leyes. Bueno, aquí
Bueno, les voy a hablar muy brevemente de personajes ilustres que aunque parezca, pues a veces me han dicho, ¿por qué estudiamos personajes y las fechas? Y más que los personajes y las fechas, es lo que hicieron, lo que representa el trabajo de estas personas que tienen más de un siglo y que gracias a ellas hoy disfrutamos de una mejor calidad de vida. Porque gracias a James Joule, gracias a Sadi Carnot, tenemos hoy muchos equipos y dispositivos que nos hacen la vida más confortable. Por ejemplo, James Joule, bueno, ahorita voy a pasar mejor a esta. Ya les dije que no me gusta leer mucho, prefiero hablar con base yo soy muy visual, soy más audiovisual que lingüístico. Bueno, aquí hay 5 personajes que asentaron las bases de la termodinámica y que obviamente se traducen al cuerpo humano, a salud. Eh, Vamos a empezar indistintamente en el orden como están. Sadi Carnot. ¿Qué hizo Sadi Carnot? Lo que debemos saber, o preguntas de examen, no es cuándo nació, cuándo murió, dónde nació. ¿Qué hizo Sadi Carnot? A Sadi Carnot lo tenemos presente en la termodinámica porque fue quien asentó las bases para los sistemas de refrigeración. Hoy en día todos en casa tenemos un refrigerador. En el coche tenemos un aire acondicionado. En el salón de clases tenemos aire acondicionado. Entonces, una forma de regular la temperatura es a través de un equipo, llámese aire acondicionado, refrigerante, como quieran llamarle, pero ese equipo es un extractor de calor. Lo que hace un aire acondicionado, si tienen en su casa un aire de ventana o un mini split o el mismo refrigerador de la casa, lo que hace es sacar el calor que está dentro y expulsarlo afuera al ambiente. Y este señor lo que hizo es un ciclo, una máquina de 4 ciclos, ¿sí? Que se llama el principio de Carnot, por el cual podía extraer calor y expulsarlo a otro lado. Y si tú extraes calor, bajas la temperatura. ¿Sí? Calor y temperatura están estrechamente relacionados. ¿Sí? Entonces, el cuerpo humano también extrae calor. Si nos estamos sobrecalentando por las diferencias de temperatura que nos pueden afectar, también va a tratar de expulsar calor de otra manera, activando mecanismos de termólisis. Y si por el contrario se está escapando, hay fuga de calor y nos estamos enfriando, se van a activar mecanismos de termogénesis para generar calor. Lo vamos a ver en la parte de termodinámica del cuerpo humano. Bueno, el de abajo, Lord Kelvin, ¿él qué tiene que ver en esto? Bueno, Lord Kelvin lo que hizo fue que él relacionó que el calor tenía que ver con la temperatura. Todos los cuerpos tienen una temperatura, pero la temperatura es una escala, ¿sí? La medimos en diferentes unidades, centígrados, Fahrenheit, Kelvin y Rankine, 4 unidades muy básicas en todo el mundo. Aquí en México usamos centígrados. Lord Kelvin encontró que la temperatura, a mayor temperatura de un cuerpo, era porque el movimiento de las moléculas era a mayor velocidad. Entonces, a mayor velocidad de movimiento molecular, mayor temperatura. Al revés, a menor velocidad de movimiento molecular, menor temperatura. Podemos jugar directamente con estas variables. Entonces, ¿queremos bajarle la temperatura a un cuerpo? Ok, vamos a ver que sus moléculas se muevan más lentamente. ¿Cómo? Extrayendo calor. Y así pues, podemos calentar cualquier cuerpo, echarle energía, que absorba energía, 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 y lo que va a hacer, poner al fuego una sartén, pues obviamente va a absorber calor, que son propiedades de los metales, absorber calor, va a subir su temperatura, y puede subir tanto como se pueda. Va a llegar a su punto de fusión, si es un metal como el acero o cualquier otro metal, se va a fundir, va a pasar a su estado líquido. Y si seguimos calentando, 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 pasará a su fase de vapor. Sí, ¿se puede evaporar un metal? Claro que sí. Nada más que primero tiene que convertirse en líquido y luego en fase gaseosa. Pero sí se puede. Ahora bien, vamos a hacer lo contrario. Bájale la temperatura a un cuerpo, es decir, enfríalo, quítale calor. Le podemos extraer tanto calor como el cero absoluto. Por eso aquí abajo tiene escala Kelvin o cero absoluto. Porque encontró que si le empiezas a quitar energía a un cuerpo, este
va a llegar a un punto donde los electrones que giran alrededor del núcleo a nivel molecular ya no pueden seguirse moviendo. Ya se pudo extraer todo el calor que había, toda la energía que tenía. Al ya no tener movimiento, pues decimos que literalmente está detenido en el tiempo, una pausa. Ya no hay movimiento. Ese punto donde no existe movimiento molecular se conoce como cero absoluto y equivale a menos 273.15 grados Celsius. Apréndanselo, eso es parte de los problemas que van a venir. A lo mejor ya habían visto algo de esto, pero bueno, eso hizo el señor Kelvin. El señor Emil Clapeyron es el padre de la termodinámica. Él lo que hizo fue establecer las leyes. Pero la más importante es la primera que él enunció. Y él dijo, Clapeyron, que tanto la materia como la energía no se crean ni se destruyen, únicamente se transforman. Entonces quiere decir que la energía que está en el universo ahí siempre ha estado y solo se va transformando. Y la energía que está en el planeta, pues siempre ahí está, nada más se va transformando. ¿A cuánto equivale? Perdón, ¿me pueden hacer preguntas de audio? Porque, ¿a cuánto equivale qué, ¿Cuánto Aranza? equivale el ser absoluto? Es lo que Ah, nos referimos. repito, lo voy a poner aquí, Ok. a 200, perdón, menos 215, 73.15 grados Celsius. Y bueno, entonces a eso yo le agrego un corolario y se lo agrego a título personal porque no está en ningún libro. Ok, la materia como la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Pero vamos a separar la materia y a la energía. La materia no se crea, siempre ha existido, aquí está la materia, la transformamos, sí, del petróleo podemos transformarlo a muchas cosas. Pero la podemos almacenar, sí, pues tú puedes tener una bodega e ir almacenando cosas, pero la energía la puedes transformar, no se puede crear, pero no la puedes almacenar, a diferencia de la materia. Las cosas tangibles sí las puedes almacenar, pero la energía no las puedes almacenar. La energía se tiene que transformar a un ritmo y ya una vez que ha sido transformada a otra forma, pues se puede seguir transformando en otras, pero no se puede guardar. Y digamos, de todas las energías, la mamá, la madre de todas las energías es la energía eléctrica. A lo largo de nuestra evolución, de desarrollo tecnológico, encontramos que existe una forma de energía versátil que se llama energía eléctrica. ¿Y por qué es versátil? Vamos, yo siempre hago una comparación. Todos hemos escuchado las monedas, ¿verdad? El peso mexicano, el yen japonés, el franco francés, en fin, monedas del mundo, ¿no? La libra esterlina, el euro. Pero todas. ¿Quieres hacer un cambio de moneda? Tienes que pasar primero a dólares. ¿Quieres pasar de pesos a yens? Primero lo cambias a dólares y de dólares a yens, porque el dólar es como la mamá de todas las monedas. Pues algo así pasa con la energía. La energía es la eléctrica, es como que la mamá de todas. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica se puede transformar a cualquier otro tipo de energía. Con la energía eléctrica puedes hacer energía, puedes transformar a energía mecánica, puedes transformar a luz, puedes transformar a energía sonora, puedes transformar energía radiante, puedes transformar calor, o sea, todo. Entonces encontramos que la energía eléctrica es tan versátil que hoy la podemos controlar, entre comillas, la podemos producir o generar, pero no es que se produzca o se genere o se cree, no, la tomamos de un lado, la transformamos y la convertimos en eléctrica y la dispersamos a todos los hogares para que todos disfruten de la energía eléctrica y en tu casa la puedas convertir pues a lo que estás haciendo ahora, a una pantalla, un monitor y puedas ver esta clase, al Zoom,
si tienes aire acondicionado, si estás viendo televisión, si estás escuchando música, todo gira en torno a la energía eléctrica. Se va la luz, decimos luz, sinónimo de energía eléctrica. Se va la energía eléctrica, ¿qué hacemos? Se nos acaba el mundo. Sobre todo las nuevas generaciones, los nativos digitales como ustedes, que estamos, me incluyo, acostumbrados a la dependencia de la energía eléctrica, que la vida se nos complica si no hay energía eléctrica. Bueno, además de, esa es la primera ley de la termodinámica. James Joule es otro personaje importante en la termodinámica. Él encontró el equivalente mecánico del calor. Dijo, bueno, pues si una caloría es una unidad de calor, representa energía, ¿cuánto puedo hacer con ese joule? ¿Cuánta energía mecánica de movimiento me puede dar? Y encontró que una caloría son 4.186 joules. Joules es otra unidad de energía que se usa más en ingeniería para máquinas. Para medir la energía de las máquinas utilizamos la unidad joule con mayor frecuencia. Para medir la energía de los seres vivos utilizamos calorías, pero son unidades de energía. Y la relación es que una caloría me proporciona o me rinde 4.186 joules. Y para eso hizo un experimento que vamos a ver más adelante. Y por último, Rudolf Julius Emanuel Clausius. Él, aquí está representada la tercera ley de la termodinámica. A ver, muy importante. ¿Quién representa la primera ley de la termodinámica? Claude Peyron. Él es el que representa la primera ley de la termodinámica y es el padre de la termodinámica. ¿Quién representa la segunda ley de la termodinámica? Lord Kelvin. Perdón, la tercera ley de la termodinámica, Lord Kelvin, por el cero absoluto. Pero la segunda ley, entre Claude Peyron y Thomson, Lord Kelvin, está la segunda ley de la termodinámica que estableció Emanuel Clausius, que es la existencia de la entropía. Un nuevo concepto que a lo mejor algunos ya escucharon, otros no, pero grábenselo bien porque es de suma importancia entender y que nos quede bien claro qué es la entropía. Pues resulta que este señor Emanuel Clausius, perdón, si alguien quiere hablar, adelante. Me interrumpe, dígame. Perdón por interrumpirlo. ¿Cuál dijo que era la primera regla? ¿Qué personaje? La primera ley de la termodinámica fue enunciada por Émile Claude Peyron, el que está en medio de la foto. En medio de la diapositiva. Él fue el que anunció la primera ley que establece que la materia como la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. La segunda es la existencia de la entropía y la estableció Emanuel Clausius. Y la tercera ley es la existencia del cero absoluto que la estableció Lord Kelvin. Entonces les decía, el concepto de entropía es un concepto a veces un poquito, nos lleva tiempo asimilar, analizar qué es realmente la entropía. Como les digo, no, yo no sé nada de memoria. Si me preguntan una u otra vez, lo voy a decir diferente. Entropía es una forma de energía, pero de todas las formas de energía, la entropía es una forma de energía que ya no se puede volver a transformar. Digamos que tienes cierta cantidad de energía y la transformas y la transformas y la transformas hasta que llega un punto en que ya no se va a poder transformar. ¿Por qué? Porque llegó a su máxima entropía. Te voy a poner un ejemplo. Si tienes una prenda de vestir, una camisa, un pantalón nuevo, ¿sí?, de la tienda, te la pones y la lavas, te la pones y la lavas, te la pones y la lavas. Va a llegar un momento en que va a perder su color, va a perder su textura, se va a romper, se le van a caer los botones y simplemente ya no la vas a usar. Va a llegar un punto en que ese punto donde ya se considera desechable, pues llegó a su máxima entropía. Y si tienes un celular o tienes un dispositivo recargable y lo vas a nuevecito, la primera carga va a cargar al 100% y la segunda y la tercera y la cuarta. Pero en la carga 100
ya no va a cargar el 100%, ya va a cargar el 90, 95. Si alguien tiene iPhone, bueno, no sé si Android lo tiene, pero en los celulares iPhone, ustedes pueden ver el estado de la pila o el rendimiento. Sí, cuando está nuevo dice 100, pero después de 2 años dice 90, 85. Sí, y después de 3 años puede estar por debajo de 80. Y si lo intentan vender y si son buenos compradores, lo primero que deben revisar es la pila. Una pila que dice rendimiento menos de 80% ya no sirve. ¿Por qué? Porque por debajo del 80 en cualquier momento deja de funcionar. Las pilas no viven de acuerdo a la proporción del rendimiento, ¿no? Por debajo de 80, 70, 60, no van a llegar a cero nunca. En cualquier momento truenan. ¿Por qué? Porque llegaron a su máxima entropía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues de tantas veces que se recarga, llega un momento en que ya no puede seguirse recargando. Y no porque yo lo diga, lo dice Clausius, la existencia de la entropía. ¿Por qué se echan a perder las cosas? Pues por la entropía. Si nada dura para siempre. Eso es lo que dice la segunda ley de la termodinámica. Nada dura para siempre. ¿Sí? Todo en algún momento se va a acabar. Tienen ciclos de vida. ¿Sí? Y así, por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿cómo nos afecta la entropía? Bueno, desde que nacemos estamos nuevecitos. Vean la piel de un bebé, perfecta, lisa, excelentemente bien hidratada. 1 año, 2 años, 5 años. Vean un niño de 5 años. Características propias de la edad que tiene, sus órganos nuevecitos. Vean a un joven como ustedes, de 20, 21, 22, pues ya tuvieron algunas espinillas en la cara, ya tuvieron alguna cicatriz y se cayeron, ¿sí? Y vean a una persona de 30, 40 años, ya la hidratación no es la misma, las arrugas, las canas. Vean a una persona de 50, 70 años, ¿sí? Como la gráfica de ontogenia, ¿verdad? Las etapas de la vida van cambiando, producto de la oxidación. Y esa oxidación es gracias a la entropía que generamos todos los días, porque todos los días consumimos entre 1000 y 2000 o 3000 calorías. Y si transformamos energía, pues una parte de ella se convierte en entropía, porque es una ley, no porque yo lo diga. Es una ley, ¿sí? Todos vamos a llegar a nuestra máxima entropía algún día y ya dejaremos de existir. ¿Por qué nos enfermamos? Porque algún daño, algo dejó de funcionar. ¿Y por qué dejó de funcionar? Ya no trabaja igual. Pues porque se va oxidando, hay reacciones que generan entropía y se va acumulando. La entropía se acumula. ¿Y qué es lo que hacemos todos los días? Pues luchar por no generar entropía. ¿Quieren vivir mucho? Pues no generen entropía o la mínima indispensable, ¿no? Como les decía, porque una tortuga es muy longeva y vive 150 años. Bueno, su metabolismo es tan bajo que transforma muy poca energía y entonces genera muy poca entropía y eso le permite vivir mucho tiempo. Pero si son seres vivos que generan mucha entropía con una masa muy pequeña donde no tienen dónde almacenarla, entre comillas, pues obviamente van a vivir poco tiempo. Y así las máquinas, lo mismo, ¿no? Sí, el Profe, motor dígame. entonces la entropía se podría conceptualizar como la pérdida natural de algo. La pérdida natural de la eficiencia con la que funciona algo. Porque entropía está relacionado a un sistema, a algo que haga algo. Perdón por la redundancia, pero alguna máquina que haga algo, algún órgano que haga algo. Si tú tienes una piedra, que es una simple materia, que no hace nada, no produce energía, no transforma energía, pues no genera entropía. Y por eso una piedra es eterna. Una piedra va a estar ahí. Desde que se creó la Tierra, hay piedras que están ahí, nunca han sido tocadas y van a seguir existiendo y no les va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no son sistemas, ni son máquinas, ni son seres vivos, ni transforman energía. Es simplemente materia, ahí va a estar. Maestro, disculpe, es decir, que Dígame. todo Gracias. es decir, que todo aquello que produzca energía va a tener una entropía, es decir, su máxima capacidad. Todo aquello que transforme energía va a generar entropía y la entropía se va a acumular hasta un punto en que haga que eso deje de funcionar. Ok, gracias. ¿Sí? Y eso aplica, les digo, a las máquinas y a los seres vivos, por igual.
no tiene nada que ver. Profe, Pues, como yo aprendió entropía, es como, no, por ejemplo, un muestra como en los palomitas también, y como nosotros puedes definir el punto como el máximo es el punto cuando se abre el pedazo de maíz o algo. ¿Es correcto o no? no te entendí. ¿Qué palomitas? Como en las palomitas cuando se pones en el microondas y Ah, ok. Sí, se calienta y cuando se abre sí, claro. es lo Sí, máximo. sí. Bueno, ahí tenemos un fenómeno natural. Sí, tenemos una semilla de maíz Ah, sí, ese es el que problema. al recibir tanto calor, bueno, hay sistemas que la materia no necesariamente por calentarlo se funde. Hay materia que si calientas pasan a su estado líquido, si de sólido a líquido o de líquido a vapor, a gas. Pero ahí no, ahí sufre una transformación la materia. Es decir, sí, generó entropía, claro, por supuesto. A mayor calor, mayor cantidad de entropía. Otra forma de definir a la entropía es como una forma de energía inútil y energía degradada que no sirve para producir trabajo. Porque si se acuerdan en la prepa o en la secundaria, cuando definieron energía, ustedes vayan a cualquier libro de física, busquen energía, definición. Energía es la capacidad para producir un trabajo. Así lo van a encontrar. ¿Y qué es trabajo? Ah, pues trabajo es la capacidad para desplazar un cuerpo cierta distancia. Y su fórmula es trabajo, fuerza por distancia. Así lo van a encontrar. Ya debemos transitar a lo conceptual, a lo que está definido en una oración textual, a lo verdadero. ¿Sí? El trabajo no es fuerza por distancia, sí lo es, pero en realidad es una razón de cambio de una fuerza que se aplica a un cuerpo. Este cuerpo se va a desplazar cierta distancia y para que eso ocurra, se necesita que la energía se transforme. Sí. Si un cuerpo está detenido y no avanza, no hay movimiento, pues no hay transformación de energía. Si lo pones al sol y se calienta, va a absorber energía, pero no está realizando el trabajo. ¿Sí? Entonces, la entropía es una forma de energía que nunca la vas a poder utilizar para producir trabajo, realizar trabajo, hacer que algo se mueva. No. Es la última etapa de la energía. A ver, tengo más diapositivas, ya me quedé aquí y, y no pasamos, más, ya se atoró eso. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, ya les hablé de Clapeyron, ya les hablé de Clausius, de todos estos ya les hablé. Energía interna es toda la energía que tiene un sistema, ya sea una máquina o ya sea un sistema vivo. Energía térmica, pues es la energía que está relacionada con la temperatura, la que hace cambiar la temperatura de un sistema, ya sea sistema vivo o un sistema máquina. Ah, miren, algo interesante. Ya vimos la primera ley, que es la ley de la transformación de la materia y la energía. La segunda ley, que es la entropía, y la tercera ley, que es la ley del cero absoluto. Bueno, pues hay una ley que no es precisamente ley, que es la ley cero. Pero ojo, le tengo puesto aquí entre paréntesis ley cero, pero no existe la ley cero. No, no, en el examen no va a salir así. ¿Cuál es la ley cero de la termodinámica? No. Se llama ley del equilibrio térmico, pero todos en ingeniería o en la ciencia la conocemos como ley cero, ¿no? Pero no es que se llame ley cero, es una ley del equilibrio térmico. ¿Qué dice esta, entre comillas, ley cero famosa, que está antes de las otras tres de la termodinámica? Pues este principio dice que cuando dos cuerpos se ponen en contacto directo, ojo, siempre, 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 el de mayor temperatura le va a ceder calor al de menor temperatura. Siempre. Nunca va a ser al revés. ¿Sí está claro?
Si tengo un cuerpo que está a 50 grados y otro cuerpo que está a 20 grados y los pongo en contacto, el de 50 grados le va a ceder calor al de 20 grados o el de 30 grados. ¿Cuánto le va a ceder? Pues depende de la masa de cada uno y de la capacidad calorífica de cada uno. Son dos propiedades independientes de la materia. Y van a llegar hasta un punto que no se va a acercar ni a 50 ni a 30, pero tampoco va a estar a la mitad. Si tengo un cuerpo de 30 y uno de 50 y los pongo en contacto, 50 más 30, 80, entre 2 a 40. No, no es así esto. El punto final de temperatura se calcula mediante una fórmula que vamos a ver más adelante. De eso se tratan los ejercicios que vamos a hacer, pero no es el punto medio, ¿no? Y si a eso le agregamos que si el contacto se da en un ambiente donde hay otra temperatura, pues también esa temperatura es como, por ejemplo, bueno, hoy todo el mundo tiene boilers en su casa y cuando se van a bañar encienden el boiler o si es automático, pues saldrá agua caliente, ¿sí? Pero ¿por qué nos bañamos con agua caliente? Algunos no nos gusta bañarnos con agua fría. Primero, a veces nos podría generar un resfriado, ¿no? Por cuestiones de salud. Pero ¿por qué sentimos fría el agua? Bueno, el agua la tenemos en un tinaco allá en el techo de las casas. Ese tinaco puede ser de concreto, puede ser de plástico. Si es de plástico, va a ser un aislante mejor que el cemento. Pero normalmente, pues va a estar a la temperatura que del exterior, porque llega a una temperatura de equilibrio. Entonces, si es de día y hace mucho calor, estamos a las 3 de la tarde, 40 grados, pues el agua del tinaco está caliente y cuando la abras en la llave, pues va a salir caliente. Caliente entre comillas. O sea, ¿qué es caliente? Pues algo que tiene mayor temperatura que yo. ¿Cuánta temperatura tengo yo como ser humano? 36 grados. Si el agua la abro del grifo de la llave y sale a 25 grados, 11 grados menos que yo, la voy a sentir fría. Pero no es que esté fría, 25 grados es la temperatura del aire acondicionado, pero la sientes fría porque está en contacto directo contigo y es 11 grados menos que tú. Pero si está 40, 45 grados a las 3 de la tarde, tú estás a 36, está 5, 10 grados arriba de ti, la vas a sentir caliente. Entonces, el frío y caliente no existe. El frío y caliente son palabras cualitativas que utilizamos para comparar una temperatura de algo con respecto a mí. Pero 25 grados no es que esté caliente, no es que esté fría, perdón. Pero si yo toco el agua a 25 grados, la voy a sentir fría porque está mucho más baja que mi temperatura. Claro, después de meternos en un cenote, en una alberca a 25 grados y yo 36, pues lo que va a pasar es que mi cuerpo se va a adaptar. Al principio la voy a sentir fría. Seguro muchos de ustedes se han metido al mar y está fría el agua, pero después de cierto tiempo ya nos adaptamos y ya no la sentimos tan fría. Sigue estando a 25 y yo a 36, pero se activan mecanismos de termólisis, de termogénesis, para que generemos calor y compensemos la pérdida que está ocasionando. Acuérdense que la ley cero, si yo me meto a una alberca que está a 25 y yo tengo 36, ¿quién le va a hacer calor a quién? Pues yo le voy a hacer calor a la alberca porque yo estoy a mayor temperatura. Entonces va a haber fuga de calor. Esa fuga de calor es lo que yo siento como frío. Pero después de cierto tiempo me voy a adaptar y ya no la voy a sentir tan fría. Pero hay fuga de calor. Por eso cuando estás media hora, una hora en una alberca, sales, tienes hambre. ¿Por qué tienes hambre? Porque ya perdiste tanto calor que tu hipotálamo le dice al cerebro, oye, ya perdiste 100, 200 calorías, hay que reponerlas. ¿Y cómo las reponemos? Comiendo. Pues vamos a activar, ¿sí? La sensación de hambre. Si estás deshidratado, se activa la sensación de sed. Y todas estos sensores que tenemos, que controla el hipotálamo, tienen set point, están configurados en nuestro algoritmo de nuestro ADN, ¿sí? ¿Cuáles son los set point? Entonces, cuando baja de ese set point, se activan otros mecanismos a través de hormonas. La aldosterona, por ejemplo, cuando tienes sed, se activa para que te dé sed y vayas y tomes agua porque tu cuerpo percibe que estás por debajo del punto de hidratación. Y así te va a dar hambre. Y así, si tienes frío, vas a querer abrigarte.
Entonces, el cuerpo humano se va comportando de acuerdo a los sensores que tiene por todo el sistema nervioso, llega al cerebro y ahí se toman las decisiones que ni te preguntan, nada más te va indicando qué es lo que tienes que hacer automáticamente. Entonces, la ley del equilibrio térmico es esa, ¿no? Siempre el cuerpo de mayor temperatura le va a ceder calor al de menor temperatura. Nunca va a ser al revés, jamás. ¿Sí? Entonces, si yo me acerco a... bueno, en una ocasión, ya ven que siempre les cuento cosas de mi vida, ¿no? En una ocasión, yo era niño, me acerqué a una moto, un tío que llegaba con su moto, apagó la moto, el mofle estaba caliente, ¿no? Yo me acerqué sin querer y se pegó una parte donde están mis músculos gemelos, por ahí. Tocó el mofle, obviamente yo me alejé, estaba muy caliente, estaba hirviendo, pero hirviendo, como decimos comúnmente, ¿no? Muy caliente, una temperatura muy alta, bueno, los escapes, los gases de salida de un motor de combustión interna están arriba de 200 grados, ¿no? Y mi piel de 36. ¿A ti te pasó, Valentina? Pues sí, ya sabes que se siente. Entonces, la transferencia de calor es tan rápida y nuestra piel es proteína que se cuece, se quema literal. Sí, es una quemadura. Sí, obviamente se inflamó, surgió una ampolla, pero tengo todavía la cicatriz. ¿Qué pasó? El calor del metal se transfirió a mi piel tan rápidamente que no le dio tiempo a mi cuerpo de disiparlo y las proteínas pues, se transformaron allá y es lo que se ve como una llaga, ¿no? Una lesión a la piel. Sí. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos muy frágiles, solo podemos mantenernos no más de 36, 37, un grado más, 36, 35, un grado menos. Sí. Cuando tenemos fiebre, ya veremos el tema de fiebre, cuando llegamos a 40, lo que puede pasar, ¿no? Pero nosotros somos proteína, la piel es proteína, el cabello es proteína. La proteína después de 70 grados se transforma, cambia su estructura. Imagínense a 100 grados o a 200, cambia su estructura, pero mucho más rápido. Si todos hemos freído un huevo en casa, ¿no? La sartén caliente, agarras el huevo, lo rompes, lo echas a la sartén caliente, inmediatamente ves cómo queda blanco, porque la estructura proteica que tiene la clara del huevo, la albumina, adquiere un color blanco característico cuando se somete a calor. Y por eso la clara queda blanco, es el color de la albumina del huevo. Bueno, no sé por qué se traba esto, como que tardan en reaccionar. Ahí está. Unidades de calor, ya las mencioné, ¿verdad? Tenemos a la caloría, que les digo, se usa en sistemas vivos, joules en máquinas, y BTUs también se utiliza en máquinas, pero BTUs es una unidad que se utiliza mucho en sistemas de refrigeración, ¿no? Tu mini split es de 12,000 BTUs, de 24,000 BTUs, de 18,000 BTUs. Sí, normalmente. Bueno. El Joule ya se los dije, yo se los redondeé, les dije 4.186, pero aquí está el dato exacto. 4.1858 joules es el equivalente calórico, mecánico del calor. Entonces, Joule lo que hizo, me avisan si me paso de la hora. Joule lo que hizo es una maquinita, un recipiente con agua, con una propela, le instaló un termómetro, le puso una manivela y tenía unas pesas a los lados ahí. Vean cómo está el sistema de cuerdas que mueven la propela. Entonces lo que hizo él fue, bueno, vamos a ver cuánto tiene que moverse la propela para que suba la temperatura del agua 1 grado centígrado. Y como trabajo es fuerza por distancia, pues medía la distancia que se movían los lastres, esos pesos que están ahí. Empezó a medir la distancia, fuerza por distancia, o peso por distancia, o peso por altura, ¿sí? Y con eso calculó que 4.1858 joules era la cantidad de energía mecánica necesaria para elevar la temperatura de agua destilada, es decir, agua sin, bueno, pura entre comillas, pero destilada, y elevó su temperatura de 14.5 a 15.5. Sí. Entonces, a eso se le da
el nombre de equivalente mecánico del calor. Bueno, y de ahí surgen otros conceptos, no sé si lo vieron en la prepa, hay quien posiblemente sí lo haya visto, como capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Se va a simbolizar con la letra C. Pues es la cantidad de calor que sirve o necesita un cuerpo para elevar su temperatura en 1 grado centígrado. Es la capacidad calorífica. Todos los cuerpos, las piedras, el cemento, el plástico, la madera, la arena, el vidrio, los metales, cada metal, el aluminio, el acero, el magnesio, el zinc, el hierro, cada uno, esos 118 elementos de la tabla periódica, cada uno tiene una capacidad calorífica diferente, porque así está hecho en la naturaleza y su algoritmo, ¿verdad? Aunque ellos no tienen ADN, pero así funciona esto, ¿no? La matrix de la naturaleza así funciona. Entonces todos tienen una caloría, incluso nosotros los seres humanos tenemos una capacidad calorífica. Es más o menos como de 1.05. Casi la del agua, porque somos pues un 60-70% agua, pues obviamente tendría que ser muy parecido al del agua. La capacidad calorífica del agua es 1. Necesita 1 caloría para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Y al revés, se necesita extraer 1 caloría para bajar su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, calor específico, ¿qué es? Pues es algo muy parecido a la capacidad calorífica, solamente que está referido a unidad de masa. Nada más. Sí, la capacidad calorífica es de un cuerpo completo y el calor específico es por unidad de masa. Nada más. Es la única diferencia. Y el calor específico molar, pues está referido a un mol de cualquier sustancia. Dígame. Profe, ¿será que podría decir lo de la masa, la unidad de masa de capacidad calórica y calor específico, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Lo repito. Miren, todos los cuerpos, toda la materia en la naturaleza tiene una capacidad calorífica, es decir, tiene un valor que necesita para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Por ejemplo, el agua. El agua necesita 1 caloría para subir su temperatura 1 grado centígrado. Pero no mucha agua, 1 gramo de agua. Para que 1 gramo de agua suba su temperatura 1 grado centígrado, necesita 1 caloría. Si tienes 2 gramos de agua, pues vas a necesitar 2 calorías. Si tienes 1000 gramos de agua, o sea, 1 litro de agua, pues necesitas 1000 calorías para elevar su temperatura de 25 grados a 26. O de 30 a 31, 1 grado. Sí. Entonces, ese es el concepto. Pero obviamente la materia no está como en los 118 elementos de la tabla periódica, está combinada, está mezclada. Y entonces, cuando se mezclan los elementos que tienen diferente capacidad calorífica, le dan pie a un nuevo material que tiene otra capacidad diferente, ¿no? Una de las sustancias con mayor capacidad calorífica es el agua. El agua tiene una gran capacidad calorífica. Es de las sustancias en el planeta que tiene mayor capacidad calorífica. Es decir, necesita mucho calor para subir su temperatura. No es fácil. Por eso se utiliza como regulador térmico. ¿Quieres controlar la temperatura de un sistema que se calienta? Pues métele un refrigerante. Sí. Por ejemplo, los coches se calientan tanto los motores que necesitas ponerles un sistema de refrigeración, que no es precisamente agua, es anticongelante. Pero al principio era agua, ya luego cambió a anticongelante, pero el agua para eso sirve. En las centrales termoeléctricas donde generamos energía eléctrica, pues todas las torres de enfriamiento son con agua, es con agua. ¿Sí? En la Tierra, en nuestro planeta, ¿qué son los océanos? Pues los que controlan la temperatura del planeta, que no se enfríe ni se caliente. Entonces, como el agua tiene esa gran capacidad calorífica, pues regula que con todo el calor del sol que nos llega todos los días, pues los océanos hacen su función de que el planeta no se caliente. Absorben y no se calienta. Claro,
con todo lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, que le estamos metiendo CO2 a la atmósfera, metano, lo estamos contaminando, pues obviamente empieza a perder esa capacidad de poder mantener la temperatura y empezamos a escuchar el calentamiento global, que la temperatura de la Tierra ya subió medio grado y eso va a hacer que los polos se derritan y el mar va a subir. Bueno, las consecuencias propias de acciones ajenas al planeta, es decir, las acciones que le ocasionamos nosotros, pues tienen un impacto en el planeta. Sí, pero en los océanos eso hacen, controlar la temperatura del planeta. Como nosotros, ¿por qué los seres humanos tenemos 70% de agua en promedio, adulto promedio? Un niño tiene más agua que un adulto. Una persona de la tercera edad tiene menos agua que un adulto. Pues obviamente el agua controla también la temperatura de nuestro cuerpo. ¿Sí? Si no, imagínense, podemos estar en el desierto del Sahara a 50 grados, pero nuestro cuerpo no sube, empezamos a sudar para controlar, ¿sí? O si estamos en Alaska o en alguna zona cerca del polo, a temperaturas muy bajas, pues también. Sí, hay los riesgos, pero nuestro cuerpo está siempre tratando de controlar, de mantener nuestro set point a 36 grados, siempre. Bueno, estos ejemplos no los voy a ver hasta que veamos ejercicios en clase. Esta es una tabla de calores específicos o capacidad calorífica, que por cierto, el calor específico, que es una propiedad de la materia, y así como les dije que para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado se necesita una caloría, pues me faltó decirles que eso es en estado líquido. Porque este valor de la capacidad calorífica no es una constante, es una diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia, no es la misma. La capacidad calorífica del agua en fase sólida, es decir, en hielo, es de 0.5 calorías por gramo. La mitad de lo que es en estado líquido. Y si hablamos de la capacidad calorífica del agua en fase de vapor, es de 0.48, menos de la mitad. Y cada sustancia cambia su capacidad calorífica, primero en función de su estado físico, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Y segundo, de la temperatura. Sí, claro que para el agua vamos a utilizar 1 caloría por gramo en toda su fase líquida. De 0 a 100 grados, vamos a decir que es 1. Pero en la realidad tiene variaciones. Tiene variaciones. Todo esto, toda la física, las propiedades de la materia no son constantes. Las vemos como constantes para poder estudiar, para poder resolver ejercicios, para poder entender el concepto. Pero en la vida real, esas propiedades tienen pequeños cambios despreciables, es decir, no afecta que lo tomes como constante, pero no es constante. Es como el peso de una persona. Tú te puedes pesar y decirme, yo peso 59 kilos. Ok, vamos a pensar que te pesaste a las 6 de la mañana. Sí. Te levantaste, te pesaste y fuiste y la báscula marcó 59 kilos. Después de que desayunes vas a pesar 60. A lo largo del día va a ir bajando 59.8, 59.7, 59.5. ¿Por qué? Porque cada minuto, cada segundo, después de 1 hora, ¿sí? Estamos transpirando vapor de agua, ¿sí? Y somos un sistema abierto de entrada y salida. Nos metemos cosas a la boca que aumentan el peso y las eliminamos por la vía urinaria, por la materia fecal. Entonces estamos intercambiando materia con el ambiente, por eso nuestro peso no es constante. Pésate en la misma báscula cada hora y vas viendo que tu peso va variando a lo largo del día. Se mantiene en ese peso promedio, 59, pero va a haber momentos en el día. Si te tomas 1 litro de agua, vas a subir 1 kilo. Pero mientras te vas deshidratando a lo largo del día, pues va bajando tu peso. ¿Sí? Entonces, no es constante. Podemos decir, peso tanto, pero tu peso no es constante. Varía a lo largo del día. Pésate antes de que te vayas a dormir y pésate en la mañana cuando te levantes.
y ya pesas menos. Las 8 horas que estuviste durmiendo, liberaste vapor y eso hizo que tu peso disminuya algunos gramitos, tampoco es significativo. Bueno, les decía, miren, de aquí, pues, bueno, cada vez que hagamos un problema nos tienen que dar ese dato, ¿no? De cuál es la capacidad calorífica de la sustancia que estemos trabajando, ¿no? Entonces, pues vean cómo aquí los metales tienen muy baja capacidad calorífica. Vean el cobre creo que es de los que menos tienen, 0.09 calorías, 0.0924 calorías por grado centígrado. ¿Por qué los metales tienen muy poco calor específico? Los pones al fuego o los sacas al sol y se calientan muy rápido. Con poquito calor suben su temperatura. Pero vean al agua, necesita 1 caloría para elevar su temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Pero el cobre, 0.09, muy poquito, muy poquito. ¿Qué otro tiene muy poquito? El latón, 0.092. Estoy viendo la segunda columna de calorías. El germanio tiene igual muy poco. El plomo, 0.0305. Creo que el plomo es el metal con menor capacidad calorífica. Quiere decir que se calienta rapidísimo. Con un poquito de calor sube la temperatura. ¿Quién le gana al agua? De esta tabla, nadie. Pero sí hay materiales como el asbesto que tienen una gran capacidad calorífica por encima del agua. Bueno, calorimetría es un área igual de la física que estudia precisamente cómo calcular esto, el calor específico. Entonces, ¿quieres saber cuál es el calor específico de un material? Bueno, pues lo metes a un calorímetro, que básicamente es una inmersión en agua. Medimos la temperatura del material desconocido, el del agua ya lo conocemos, y mediante una fórmula de equilibrio térmico, porque ya que la materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma, pues decimos que todo lo que absorbe uno es lo que gana el otro. Y como es un sistema cerrado, no hay pérdida de energía, pues podemos tener esa garantía que todo el calor que absorbió uno provino del otro. Equilibrio térmico, ley cero. Sí. Entonces, esta formulita la vamos a usar en clases y pues vamos a ver ejercicios ahí. Aquí nada más conceptos. En calor latente. Bueno, ¿a qué se llama calor latente? Bueno, ya vimos que el calor es una propiedad de la materia. Tenemos cierta temperatura, pero si absorbemos mucho calor o liberamos mucho calor, es decir, nos enfriamos o nos calentamos, podemos llegar a nuestros puntos, ya sea si pasas de líquido a gas se llama vaporización, pero si pasas de líquido a sólido se llama solidificación, ¿verdad? Entonces, el calor que interviene en los cambios de fase se llama latente. Para pasar una sustancia líquida a vapor, calor latente de vaporización. Si la voy a pasar de líquida a sólido, como congelar el agua en el refri, pues se va a llamar calor latente de congelación. Si es hielo y va a pasar se derrite a agua líquida, es calor latente de fusión. ¿Sí? Si es vapor y lo vamos a pasar a fase líquida, calor latente de condensación. Ese es el calor latente. Y el calor sensible es el calor que se puede absorber, ganar o perder o liberar. Ojo con eso. Puedo jugar con las palabras. Cuando el calor se escapa de un cuerpo, se libera, se pierde, se escapa, se va hacia afuera. Es lo mismo, lo podemos llamar de cualquier manera. Se está fugando el calor, se está perdiendo, se está escapando, se está liberando. Si es al revés, está absorbiendo calor, podemos decir, está absorbiendo, está ganando, se le está suministrando calor, recibe calor. Entonces, podemos utilizar esos términos para entender si es entrada o salida de calor de un cuerpo. Entonces, el calor sensible es aquel que pierde o gana, ¿sí?, dentro de una misma fase. El agua líquida, por ejemplo, pues entre 0 y 100 grados, pues todo ese calor que sirve para subir o bajar su temperatura en ese rango, pues es calor sensible. Lo mismo puede pasar en el hielo, puede haber hielo a 5 grados o
a menos 5 grados, o a menos 10, o a menos 20, o a menos 50. Es calor sensible porque es dentro de la misma fase. Pero si cambia de fase, se llama calor latente. Y aquí están las fases del agua. ¿Por qué es importante conocerlas? Porque nosotros los seres humanos somos 60-70% agua. Sí. Y todo lo que le pase al agua nos pasa a nosotros. Sublimación positiva. A ver, ¿me están escuchando? Porque me salió un letrero de fallo de conexión. Sí, Está profe, como- sí, Sí, se estoy escucha. escuchando Sí. como que se trabó, pero ya. Ya, quién sabe. Sí, se trabó poquito. Bueno, entonces, de sólido a gaseoso se llama sublimación positiva o progresiva. Y de gaseoso a sólido se llama sublimación negativa o regresiva. De sólido a líquido, fusión; de líquido a gaseoso, vaporización; de gaseoso a líquido, condensación; y de líquido, Profe, dígame. ¿es la misma diapositiva del calor latente y sensible lo que está explicando? Sí, bueno, Como que, no sé dónde se quedaron. A ver, aquí expliqué el concepto y aquí ya estoy en una gráfica. ¿Qué están sí, viendo? sí, ahí estamos, ahí estamos. Ok. Entonces, en esta gráfica lo que nos muestra es cómo se comporta el agua de acuerdo a su temperatura. Sí, pero hay una mejor que les voy a mostrar más adelante. Estos son puntos de fusión, pues en qué punto se derriten, en qué punto se vaporizan diferentes elementos o sustancias. Esa es la gráfica más importante. A ver, aquí vamos a ver brevemente qué le pasa al agua desde el punto de vista termodinámico. Toda esta gráfica está referida a una presión atmosférica de una atmósfera. Esa es otra variable. Es que tienen que acostumbrarse a que las cosas no son así nada más únicas, ¿sí? Toda la vida está regida por múltiples variables. Entonces, todo esto que les estoy mostrando que le pasa al agua, siempre y cuando estemos a una atmósfera de presión, es decir, a nivel de mar. Si no estamos a nivel de mar, esto que les voy a mostrar no pasa, o pasa diferente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos una gráfica con eje Y, grados centígrados, y eje X, joules, energía. Y comenzamos con menos 30 grados centígrados. A menos 30 grados centígrados, el agua, vamos a pensar en 1 gramo de agua, que inicialmente está a menos 30 grados centígrados, y vamos a llevarla a 120 grados, ¿sí? A una atmósfera de presión. Aquí vemos que el agua está en fase, es de color azul, dice hielo, que es la fase A, y va a estar en fase hielo. Si le empiezas a suministrar energía, sube su temperatura. Empiezo a darle calor, absorbe calor el hielo, pero no se derrite todavía. Es hielo, va a pasar a menos 20, a menos 10, a menos 5, a menos 1. Y cuando llegue a 0 grados, entonces el hielo se empieza a derretir. Cuando se empiece a derretir, es que ya llegó a 0. Pero ya el calor que le siga suministrando ya no se llama sensible, ahora se va a llamar latente, que es la zona B. ¿Qué le pasa al hielo en la zona B? Pues se está derritiendo, llegó a 0 y está cambiando de fase. Ojo, cuando una sustancia está cambiando de fase, su temperatura queda constante, no aumenta. Por eso ven que en la fase que dice hielo más agua, que es la fase B, permanece a 0 grados centígrados, porque no aumenta la temperatura hasta que se derrita todo el hielo. Sí, hasta que todo el calor latente sea absorbido y ya no quede ni un gramito de hielo y es pura agua a 0 grados. Entonces empieza a subir su temperatura. Ya estamos en la zona C, agua líquida.
empezamos a tener agua líquida a 0 grados. Y si le seguimos agregando calor y agregando calor, entonces seguirá subiendo su temperatura 1, 10, 20, 30, 40, 50, 100 grados. Pero sigue siendo líquida. Todo eso es calor sensible. Cuando llegue a 100 grados, entonces va a dejar de ser líquida y va a empezar a evaporarse. Todos hemos calentado agua en un recipiente, en la estufa, y vemos cómo ebulle el agua, llega a 100 y se empieza a evaporar. Y entonces vemos las burbujas, cómo el sistema es turbulento, se están formando burbujas, se está formando el humito, porque es el vapor que se está escapando, pero la temperatura permanece constante porque está cambiando de fase, permanece a 100 grados. Ahí podemos ver en la zona de vapor más agua que hay un pico que sube y baja. Este pico es por la turbulencia que generan las burbujas cuando están cambiando de fase, cosa que no pasa en el hielo porque el hielo está quietecito y no se mueve. Pero en el vapor es turbulento. Hasta que se vaporice toda el agua, si es un sistema cerrado, como en una caldera. Y déjenme decirles que si ustedes piensan que eso nunca lo van a ver como médicos, cuando estén en el hospital van a conocer que es una caldera de verdad. Porque el Hospital Orán, el Hospital Juárez, la T1, Star Médica, el Faro, todos los hospitales, todos tienen calderas. Sí. Obviamente una clínica, un consultorio pequeño, pues no tiene calderas, ¿no? ¿Para qué se utilizan las calderas? ¿Alguien sabe qué es una caldera? A ver, ya hablé mucho y ni sé si me están escuchando, ya se durmieron por ahí. ¿Es como una chimenea o algo para calentar? Es un sistema, es como una olla grandota con agua y la pones a calentar. Al calentar, ¿qué va a pasar? Pues el agua va a subir su temperatura, va a llegar a su fase de vaporización, se va a empezar a evaporar y vamos a empezar a ver vapor de agua, ese humito, esa como chimenea. Y a través de unos ductos con válvulas controladas, porque aumenta la presión, la distribuyes. ¿Para qué me sirve una caldera en un hospital? Para empezar, cuando se enciende la caldera, va a calentar los sistemas de distribución de agua para sobre todo cuando hacen estancias, personas que pasan por cirugía y tienen que estar en algún cuarto, en terapia, 1, 2 días, 5 días, 10 días, una semana, pues los tienes que bañar, o sea, se tienen que bañar, se tienen que asear y no los vas a bañar con agua fría. Bueno, si la persona necesita ser asistida, los bañan. Hay enfermeras o enfermeros que bañan a los pacientes. Si tienes la capacidad de hacerlo por ti mismo, pues lo puedes hacer. Pero el vapor es precisamente para calentar las tuberías, para que tengan agua caliente los servicios. También va a haber otro flujo de vapor que se va a ir a laboratorios, a quirófanos, en todo el material quirúrgico es acero inoxidable. Un bisturí, las tijeras, las pinzas, todo el equipo metálico es acero inoxidable. Las mesas de trabajo, ¿sí? Todo en un quirófano es de acero inoxidable, por norma. ¿Y cómo se desinfecta después de una operación que ya tuviste con fluidos corporales, sangre, saliva, etcétera, orina? Pues hay que esterilizarlos para garantizar que no haya ningún microorganismo para la siguiente operación. Entonces, todo esto se hace en unos equipos que se llaman autoclaves, que son como unas ollas de vapor, ¿no? Se cierran herméticamente, metes todo el equipo quirúrgico, o sea, no es como llevar a lavar los trastes y pasarles detergente, no, tienen que pasar por un proceso de esterilización mediante vapor sobrecalentado, o sea, vapor a 120 grados. ¿Por qué los tienes que llevar a vapor? ¿Por qué el agua, si yo le echo detergente, por qué no puede ser así? No. Estás trabajando con vidas, con seres humanos. No te puedes exponer, médico, ¿sí?, a hacer una cirugía con un bisturí que no ha sido esterilizado. ¿Por qué? Porque puede haber microorganismos, bacterias, virus,
Pero a 120 grados centígrados que tiene el vapor, garantizas que cualquier microorganismo muera y cualquier virus quede inactivado. Ojo con los términos. Microorganismos mueren, virus se inactivan. Entonces, porque los virus son fragmentos de proteínas y si la proteína a 70 grados se desnaturaliza, pues imagínense a 120 estás garantizando que la inactivas totalmente. Y un microorganismo como nosotros, que vive a 40, hasta los termofílicos, aquellos que pueden vivir a altas temperaturas, arriba de 100 grados, no vive nada, jóvenes, nada, nada. No hay microorganismo alguno sobre el planeta que pueda vivir arriba de 100 grados. Bueno, Es decir, maestro, que los virus de termofílicos no llegan a arriba de 100. no te entendí. ¿Cómo? Los termofílicos. ¿Qué tiene? Los virus que viven en alta temperatura, ¿no llegan a 100 o sí hay que...? A ver, a eso iba precisamente. A ver, primero distingue. Los virus no son termofílicos. Los virus son fragmentos proteicos que se desnaturalizan arriba. No son virus, son bacterias extremófilos que Sí. pueden vivir en condiciones muy extremas. Entonces, no Sí, son sí, virus sí, a eso voy. A entonces, eso voy. Denme chance de terminar. Sí hay microorganismos que pueden vivir arriba de 100, pero en condiciones extremas y en circunstancias ajenas, no en el cuerpo humano, porque el cuerpo humano, no, para empezar, no está a 100 grados. Así como los termofílicos pueden vivir a altas temperaturas, no pueden vivir a bajas temperaturas. Están adaptados para esa temperatura. Es decir, no hay microorganismos, o son termofílicos, o están a temperatura ambiente. ¿Me explico? No hay organismo que pueda tener un rango de temperatura de vida muy extremo. ¿Me explico? Entonces, arriba de 100 lo que estamos garantizando es que todos aquellos que puedan vivir a temperatura ambiente, no vivan. ¿Me explico? Que no hay, que esté totalmente higiénico y que no vaya a haber ninguna posibilidad de infección. Por eso todo el material quirúrgico debe ser esterilizado en un autoclave. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? profe. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Entonces esto, estoy de acuerdo en que ustedes como médicos no van a estar viendo si funciona la caldera o qué pasa, ¿no? Pero algunos de ustedes jóvenes, y siempre se los digo, como médicos, todos ya supongo que tienen planes, ¿no? Van a estudiar, primero van a ser médicos cirujanos, luego se van a especializar. Seguramente de esta generación van a salir cardiólogos, ginecólogos, ortopedistas, bueno, no sé, neumólogos, lo que sea, cardiólogos, pero uno nunca sabe por dónde te puede llevar a la vida. En el año 2011, justo cuando entré a la universidad a dar esta materia, estaba egresando el doctor Mauricio Sauri. ¿Lo conocen? No, ¿No? Yucatecos no saben quién es el doctor Mauricio Sauri. Bueno, para todos los Creo que más o yucatecos. menos. Bueno, pues si no, conózcanlo, les invito porque para empezar es egresado de la Náhuac Mayap, de la Escuela de Medicina, y hoy es el secretario de Salud del gobierno del estado de Yucatán. Entonces, nunca piensen que, pues me voy a dedicar a mi consultorio y voy a tener pacientes, porque la vida te puede llevar por muchos caminos. Y cuando estés en el ejercicio de tu profesión como médico, pues a lo mejor vas a ser director del hospital Star Médica, o vas a ser subsecretario de salud o secretario de salud, o vas a ser líder del sindicato de salud, o te va a tocar algún área administrativa de las ciencias de la salud. Y si te toca administrar un hospital, pues tienes que saber todo lo que pasa en el hospital. Imagínate que seas director del Hospital Juárez o director del Hospital Orán. No solamente tienes que saber de medicina, tienes que saber todo lo que pasa en un hospital. Un hospital no solo son consultorios ni pacientes. Un hospital tiene área contable, tiene área de compras, tiene área de medicamentos, tiene sistemas de refrigeración, sistemas de calentamiento, tienen plomerías, tuberías, tienen servicios de agua, de luz. Necesitas
técnicos que estén dándole mantenimiento a todos los equipos, proveedores. Bueno, necesitas tratar con mucha gente. Entonces, se los digo porque a veces piensan, bueno, y todo eso que estamos viendo, ¿para qué me va a servir? Pues cuando seas médico y te toque ser director y se te digan, se echó a perder la caldera, pues cuando menos tengas noción de qué hace una caldera, para qué sirve el agua, cómo debe ser tratada, a quién debes recurrir. Entonces, pues todo esto, ¿no? Entre otras cosas, porque pues haremos igual otros ejercicios. Lo que vimos anteriormente, el equilibrio térmico, ¿para qué nos va a servir como médicos? Pues para saber principalmente cómo debemos tratar un órgano. Si vamos a donar un órgano, un hígado, un riñón, una córnea, cualquier órgano, no puede bajar su temperatura ni subirla. Si tenemos que llevar la temperatura controlada para que, sobre todo subirla, bajarla, pues no baja solita, ¿no? Lo más que puede pasar es que llegue a temperatura ambiente, pero a temperatura ambiente la materia orgánica se descompone, ¿sí? Por eso tenemos refrigeradores, ahí guardamos nuestra comida para que no se eche a perder, porque los sistemas biológicos pues se descomponen a temperatura ambiente, pero si les baja la temperatura, baja el movimiento molecular y en consecuencia las reacciones de descomposición pues se alentan y eso hace que la comida dure más. Pues lo mismo pasa con los órganos, ¿no? Es como una persona que se muere, inmediatamente se empiezan a descomponer porque ya no hay oxigenación, ya no es autónomo el cuerpo, entonces pues comienzan todos los procesos de degradación, ¿no? Entonces, imagínense trasladar un riñón, pues hay que conservarlo, que no se vaya a descomponer. Entonces hay que bajar la temperatura, buscar el equilibrio térmico con, bueno, ya no se usa hielo, pero si no hay nada, pues hielo, ¿no? Pero si no, se utilizan unos geles especiales para bajar la temperatura que pueden estar en contacto con órganos humanos. O también ya existen pequeños recipientes autorrefrigerados que pueden mantener, tú configuras la temperatura de manera digital y ya tienes contenedores refrigerantes que te garantizan, e incluso autónomos, traen batería y pueden ser trasladados a otro país, los subes a un avión 5 horas sin ningún problema, porque resulta que tu donante está, no sé, en Brasil y el paciente está en Canadá y pues bueno, el vuelo dura 8 horas, no sé, por decir. Pues ya hay contenedores y todo eso pues tiene que hacerse los cálculos de equilibrio térmico, aunque ya hay tablas, pero al menos ya saben qué es lo que sucede. Bien. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Nos quedan unos minutos nada más. Vamos a ir cerrando la clase de hoy. Bueno, ya les dije que es... bueno, aquí los datos. Calor latente de fusión, es decir, cuánto calor necesita el agua para pasar de estado líquido a fase de vapor. Pues necesita 79.7 kilocalorías por cada kilogramo o calorías por gramo. Bueno, este valor está sacado a 0 grados centígrados, pero es calor de fusión. Es para pasar el agua de fase, fusión de fase sólida a fase líquida. Estoy pensando, lo vi al revés, disculpen. No, calor de fusión. Para pasar de hielo a agua líquida, necesitamos extraerle al agua o que libere el agua 79.7 kilocalorías por kilogramo de agua, de hielo. En el caso de vapor, para pasar el agua líquida a fase de vapor, lo que hace una caldera necesita 539.4 kilocalorías por kilogramo a 100 grados centígrados. Nótese que cuesta más generar vapor que derretir el hielo. El hielo se derrite rápidamente a temperatura ambiente, es gratis, porque agarra la energía del ambiente. Pero para evaporar el hielo a 100 grados, primero hay que calentarlo a 100, que es muy costoso. Y luego meterle 539 calorías por kilogramo a 100 grados para que pase a fase de vapor. Y luego subir la temperatura hasta 120 en fase de vapor para tener verdadero vapor sobrecalentado para poder esterilizar el material quirúrgico. Entonces, imagínense, es muy costoso esterilizar. Sí. Pero bueno. Entonces, ¿por qué aquí abajo dice Q1, Q2, Q3, Q4, Q5? Bueno, en los ejercicios que haremos, ¿en cuántos calores puedo calcular cada vez que se transforma el agua?
Bueno, puedo calcular el calor sensible de A, el calor latente de B, el calor sensible de C, el calor latente de D y el calor sensible de E. 5 calores. Entonces, el ejercicio más largo que podemos hacer de una caldera que parte porque está en Alaska y es hielo y necesitamos generar vapor para un hospital, pues calcularemos 5 calores, ¿no? Pero si es aquí en el trópico, pues el agua parte de agua líquida a 25 grados, entonces pues nada más calcularemos Q3, Q4 y Q5. Sí. Bueno, medición de calor, esto lo vamos a hacer en clase. Estas son las fórmulas. ¿Cómo vamos a calcular el calor sensible? Con esta formulita, Q es igual a MC delta T. O sea, el calor ganado o perdido por una sustancia es igual a su masa por su calor específico por su cambio de temperatura. Ese triangulito con una T se llama delta T o diferencia de temperatura. Sí, es la única que vamos a utilizar para todo. Sí, la masa puede estar en gramos o en kilogramos. Y todas las unidades deben ser compatibles. El calor específico debe estar, si la masa está en gramos, el calor específico debe estar en calorías sobre gramos, grados centígrados, y la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? El calor de fusión, latente de fusión, es la masa por el calor de fusión es igual a la masa por el calor latente de fusión. Y el de vaporización, pues es la masa por el calor latente de evaporación, que ya lo vimos. Temperatura, pues es una escala, es un concepto asociado al calor, pero es una escala simplemente. No es lo mismo. El calor se mide en joules, en calorías, y la temperatura se mide en grados Kelvin, en grados centígrados, en grados Fahrenheit. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Bueno, el calor es una forma de energía y la temperatura simplemente es una escala graduada, es todo. ¿Sí? El calor está en función de la masa, es decir, cuanto más masa tiene un cuerpo, más calor necesita ganar o perder para cambiar su temperatura. ¿Sí? Frío y caliente no existen, o sea, todo es relativo dependiendo contra qué es lo que compares. Escalas de temperatura: Fahrenheit, Celsius, Rankine y Kelvin. Sí. Y aquí les explican por qué se llama Fahrenheit en honor al físico Daniel Gabriel Fahrenheit. Se utiliza mucho en Estados Unidos y es la escala internacional. El 0 grados centígrados equivale a 12 Fahrenheit. El 100 grados centígrados equivale a 212 Fahrenheit. Es una escala de 180 grados. La escala Celsius, que es la que utilizamos aquí en México, en Latinoamérica, pues son 100 grados a diferencia de los 180 de la Fahrenheit. Gracias al astrónomo Andrew Celsius, por eso se llama centígrados o Celsius. Y pues es la que usamos aquí en México. La Kelvin, que es la absoluta, por Lord Kelvin, pues ya sabemos que el 0 grados centígrados son 273.15 Kelvin, el 100 grados centígrados son 373.15 y el 0 absoluto que es menos 273.15 grados centígrados. Kelvin no se utiliza en la vida diaria, es decir, no lo escuchamos en el reporte del clima, ¿verdad? Mérida va a tener hoy una temperatura máxima de 303 Kelvin, no, nunca lo vamos a escuchar, pero pues ese sería, ¿no?, el equivalente a 30 grados centígrados, 373 Kelvin. Entonces, 303 Kelvin, o sea, 30 grados centígrados. Rankine es una escala que tampoco usamos en México, ni en Latinoamérica, ni en Estados Unidos. Se utiliza en Francia y en algunos países de Europa todavía utilizan Rankine, pero equivale a la escala absoluta en grados Fahrenheit. Entonces, casi no se utiliza, ¿no? Más bien es centígrados y Fahrenheit. Entonces, aquí están las formulitas, ¿no? Fahrenheit equivale a 5 novenos de Celsius más 32, Fahrenheit 9 quintos de Celsius más 32, o bien Fahrenheit 5 novenos de Fahrenheit menos 32. Kelvin, Celsius más 273, Rankine, Fahrenheit más 460. Pero lo que más vamos a usar son Celsius, Fahrenheit. Si tu calculadora tiene para conversiones, pues qué bueno, porque pues en realidad no me interesa mucho ver el procedimiento de cambios de temperatura. Lo pueden hacer directo en su calculadora, y si no lo hace su calculadora, pues lo hacen a mano, pero es muy facilito.
porque en los datos de los problemas pueden estar en Celsius o en Fahrenheit. Y también para que tengan idea, ¿no? O sea, cuánto es. Acuérdense que ustedes son profesionistas formados en la globalidad, ¿no? Pueden ejercer su profesión en Estados Unidos, en inglés, en español, y pues habrán equipos que compren su termómetro y les dé Fahrenheit, entonces pues deben tener noción. Esa es la intención. Ya, yo creo que 9:24. Eso de sistemas los vamos a ver cuando hagamos ejercicios. Son definiciones que es un sistema aislado, cerrado, abierto, dependiendo si intercambian o no energía con el medio ambiente. Perdón, Verónica levantó la mano. Sí, Verónica, dime. Profe, disculpe, ¿esta presentación está en Brightspace? Sí, por supuesto. Ok, Todo el material, todo, de aquí que termine, de los 2 parciales, ya están en el Rackspace. perfecto. Leyes de Gracias. ¿Perdón? Nada, gracias. Sí, mucho gusto, Vero. Bueno, entonces, esto ya se los dije, ya les expliqué qué es la ley de termodinámica, ya les expliqué la primera. Todo esto se los dije al inicio. Formas de transferencia de calor, conducción, convección, radiación. Lo vieron en prepa. Conducciones por contacto, ¿verdad? Convecciones por el aire y radiaciones a través de ondas. Y convección y conversión forzada, conversión natural, la radiación. ¿Cuántas nos faltan? A ver. ¿En cuál vamos? 47 de 60. Sí, aquí estamos terminando porque ya esta parte no la vamos a ver. Ya estos son tablas. Segunda ley ya se las expliqué. Todo eso ya se los expliqué, que es la entropía. Así que, bueno, procesos isotérmicos, isobáricos, son procesos. El isotérmico es cuando es a temperatura constante, el isobárico es a volumen constante, el isocórico es a presión constante y el adiabático no hay entrada ni salida de calor. Así que cerramos la clase con esta frase. Llévensela hoy, compártanla con sus papás, con sus familiares. La energía no se crea ni se destruya, ni se almacena en el caso de la energía eléctrica, ni se transmite por el aire. Bueno, ahorita ya hay celulares que lo puedes cargar inalámbricamente y en el futuro ya hay incluso en Estados Unidos tecnología donde entras a un cuarto y es un cargador inalámbrico, ¿no? Todo lo que esté dentro de ese cuarto se carga inalámbricamente, pero no se está transmitiendo la energía eléctrica porque acuérdense que las baterías no son almacén de energía, son células electroquímicas que lo que hacen es crear un flujo de electrones. Entonces, ojo, no se vayan con la finta porque alguien me puede decir, no, sí, ya se puede transmitir la energía, puedo pasar carga de un celular a otro a cierta distancia, como lo que quería hacer Tesla, crear una torre y distribuir energía eléctrica por el mundo para que les llegue energía gratis a todos. No vean muchos TikToks ni nada de lo que está en Facebook. No siempre es verdad, no es así. Tesla lo respeto mucho, sabía mucho, quiso hacer cosas buenas, pero hay cosas que no se pueden hacer. O sea, la energía no se puede agarrar y decir, la voy a transmitir en onda para que todos tengan electricidad. Eso no se puede hacer. Tampoco crean esos videos de YouTube de que vamos a crear la máquina del movimiento perpetuo, ¿no? O vean esta maquinita que funciona automáticamente y genera energía eléctrica. No, todo eso está truqueado, no lo crean, jóvenes, ya están grandes. Por favor, no se vayan con la finta con esos videos de máquinas que generan energía gratis. No, eso no existe. No existe un generador de energía gratis. Ni existe el movimiento perpetuo. No lo crean. Sí, todo está truqueado. Y por último, la entropía es la causa de la oxidación humana, es decir, el envejecimiento, y llegamos a nuestra máxima entropía cuando nos llega la muerte. Bueno, muy bien, la verdad ha sido un gusto hablarles de esta introducción. La próxima sesión será ya de termodinámica del cuerpo humano exclusivamente, pero ya tenemos las bases. Espero que les haya gustado la clase. Si tienen alguna pregunta o duda, aquí estoy. Este es el momento. Si no, nadie, ninguna pregunta, ninguna duda. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo Ok. bien. La ventaja Muchas es gracias. que creo que fue mucho más eficiente esta clase. La dimos de principio a fin. Está siendo grabada y la voy a compartir al grupo para que también la puedan volver a ver. Y vamos a ir viendo otros temas de termodinámica, pero ya enfocada al cuerpo humano en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan un excelente sábado, fin de semana. Cuídense mucho
diviértanse y no generen mucha entropía. Consérvense bien. Nos vemos, jóvenes, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Adiós. profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Doctor, una pregunta. Dígame. Luego, profe. Para el grupo Mucho B, gusto. hola, buenos días. En el grupo B, en el Brightspace, aparece en la línea del tiempo que el examen es el 21 de septiembre, pero en la clase nos dijo que es el 23. Sí, lo que pasa es que el examen que presentamos, lo presentamos todos los grupos al mismo tiempo, el mismo día y fuera del horario de clase. Nada más déjenme checar porque estuve revisando el calendario y me parece que para ese día se cierra el SIU, entonces posiblemente va a tener que ser antes, pero en las clases de esa semana les confirmo. ¿Sale? Ok, entonces sería antes que el 23. Sí, porque ese día cierra el SIU y pues sí me preocupa llegar muy pegados al día del cierre del SIU. O sea, yo tengo que capturar calificaciones, sacar promedios, entonces va a tener que ser antes. Lo que pasa es que yo quería hacerlo el 16, pero el 16 es inhábil. Entonces tengo que volver a ponerme de acuerdo con todos. Lo hago esta semana, sin falta. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, mucho gusto. Gracias a los que les gustó la clase. Nos vemos. Feliz sábado.